Muy buen día para todos, autoridades, docentes, compañeros. Les saluda Judith Martínez. Hoy presentaremos las oportunidades y amenazas para el logro de los ODS en Paraguay, específicamente el ODS 1, que se basa en poner fin a la pobreza en todas sus formas en todo el mundo. El contenido de la presentación se sustenta de 5 partes. Parte 1, introducción. Parte 2, contextualización de S1 en Paraguay. Parte 3, estudio de caso. Parte 4, análisis crítico del grupo. Y finalmente, parte 5, conclusión, recomendaciones y compromiso. En esta ocasión, me encargaré de abrir este telón partiendo de la introducción, esperando contar con la atención de todos y deseando de que no se aburran. Así que damos inicio a la exposición. El objetivo 1 de los ODS para la Agenda 2030 tiene como fin último erradicar la pobreza en todas sus formas y en todo el mundo. La pobreza sigue siendo una de las principales problemáticas a la que se enfrenta la humanidad. En Paraguay venimos encaminados en cuanto al marco de la eliminación de pobreza y pobreza extrema, pero dadas el contexto actual en términos de una pandemia sin precedentes, el COVID-19 trajo consigo cambios en el camino establecido para la lucha contra la pobreza. En la presente investigación, además de presentar una visión general del ODS 1, se exponen de manera cuidadosa los elementos de planificación, programas, planes y estrategias. Muchas gracias y le cedo la palabra a la compañera. Muy buenos días, mi nombre es María Leticia Ferreira Pereira y siguiendo el trabajo les hablaré sobre el objetivo general, que es detectar oportunidades y amenazas para el logro del ODS número 1, que es fin de la pobreza, en este caso en Paraguay. Los objetivos específicos serían contextualizar el objeto de estudio, analizar el rol del gobierno para el cumplimiento del ODS 1, analizar el rol del sector terciario para el cumplimiento del ODS 1 y generar recomendaciones y propuestas sustentadas que posibiliten el avance para el logro del objetivo número 1. La modalidad de investigación sería la documental y la investigación de campo. El método de investigación preponderante fue el deductivo, porque se partió de la premisa general fundamentada en los ODS que sustenta nuestro objeto de estudio, seguido del método comparativo, ya que constantemente estamos comparando indicadores y tasas de distintos periodos con distintas fuentes como artículos o boletines institucionales. Como técnica de investigación, se utilizó una entrevista con 10 preguntas abiertas al señor Martin Burt de la Fundación Paraguaya y también una encuesta hecha a 30 alumnos de la carrera de Economía de la UNA del segundo año turno mañana. Luego, esas encuestas fueron analizadas y graficadas para una correcta conclusión de las mismas. Muchas gracias y le cedo la palabra a mi compañero. Hola profesora, hola compañeros y hola autoridades. Mi nombre es Edgar Ticanova. Como bien sabemos, los Objetivos Globales de Desarrollo Sostenible son creados para proteger el planeta, erradicar la pobreza y como también asegurar la prosperidad para todos, donde cada objetivo tiene metas específicas que deben alcanzarse para el 2030. Viendo el objetivo número 1, que es el fin de la pobreza, podemos observar que el Paraguay está encaminado, pero todavía no se ha alcanzado el objetivo. Podemos ver en la gráfica que tenemos una flecha de color amarillo, que significa rezago moderado, y que estamos cerca del cumplimiento de algunos indicadores y en otros un poco más alejados, donde para el año anterior teníamos una flecha de color verde, que significaba que el objetivo ya se había alcanzado. Vamos a pasar a la diapositiva.
Vemos ahora en detalle los indicadores que nos interesan para el objetivo número uno, fin de la pobreza, donde los dos indicadores son la incidencia de la pobreza, tanto como la línea internacional de 1,9 dólares al día y para la línea de 3,2 dólares al día. Y podemos observar que el Paraguay ya cumplió con la incidencia de pobreza de 1,9 dólares por día. Pero todavía les falta alcanzar, todavía les falta un poco para alcanzar la del 5,4% de incidencia de pobreza de la línea internacional de 3,2 dólares por día. Como era de esperarse, este objetivo se vio sumamente afectado por la crisis del COVID. Esto se da por el aumento de la pobreza debido a que muchas personas se quedaron sin empleo. Y esto fue producto principalmente de las medidas de restricción y de cuarentena que implementaron los países. Esto impactó generalmente en los grupos más vulnerables que no cuentan con ahorros, donde esto puede agravarse sobre todo si en el país no hay redes de seguridad, seguro de desempleo o algún tipo de subsidio para los trabajadores. Y así estos pueden enfrentar la crisis que vivimos debido a la pandemia. Le cedo la palabra al compañero o compañera. Buenos días, profesores, compañeros y autoridades. Mi nombre es Tamara Castro. Le estaré hablando sobre la medición de pobreza en Paraguay, de la línea de pobreza total y la línea de pobreza extrema. La línea de pobreza total representa el costo de una canasta mínima de bienes, alimentos y no alimentos o servicios, es decir, ingresos o consumos per cápita inferiores al valor de una canasta mínima. Y la línea de pobreza extrema representa el costo de una canasta más básica de alimentos y bebidas no alcohólicas cuyo contenido calórico satisfacen a los requerimientos calóricos mínimos. Se dividen en tres: los no pobres, pobres no extremos y pobres extremos. En ellos, la línea de pobreza total representa la canasta alimentaria y no alimentaria, y la línea de pobreza extrema a la canasta básica de alimentos. Muchísimas gracias, y va a hablar el siguiente compañero o compañera. Mira. Buen día, profesores, autoridades. Yo soy Walter Díaz. Voy a explicar el estudio de caso. En este tercer capítulo se exponen los resultados obtenidos de los cuestionarios que fueron aplicados a 30 alumnos del segundo año, turno mañana, de la carrera de Economía de la Universidad Nacional de Asunción, y la entrevista hecha al director ejecutivo de la Fundación Paraguaya, Martin Burt, que comentó sobre la organización y su perspectiva sobre la pobreza. El proceso de este estudio de caso fue, primeramente, una entrevista de 10 preguntas abiertas al señor Martin Burt para profundizar la visión de la organización e identificar recomendaciones y sugerencias de la problemática en estudio. Luego de esto, la creación de un formulario de Google en donde se recolectaron todos los datos a través de un Excel para posteriormente hacer el análisis de los resultados con figuras y gráficos. En esta encuesta abordamos la percepción de los estudiantes sobre la pobreza y cómo creen que está relacionado con los distintos sectores de la economía y cómo esta podría ser resuelta. Nos dividimos en subgrupos para ejecutar las tareas de entrevistas y de grabación de las entrevistas, creación de los formularios y difusión de la misma, y recolección y análisis de los resultados de las encuestas. Muchas gracias. Continúa el siguiente compañero. Buenos días a todos y a todas. Soy Félix González y le voy a estar presentando la entrevista que le hicimos al señor Martin Burt. Con esta entrevista lo que quisimos hacer es analizar el rol de organizaciones de la sociedad civil y las empresas en el marco de eliminación de la pobreza. El señor Martin Burt es director ejecutivo de la Fundación Paraguaya. La Fundación Paraguaya es una organización sin fines de lucro, no gubernamental y sostenible, creada ya hace más de 35 años, y que tiene como misión la de desarrollar e implementar soluciones prácticas, innovadoras y sostenibles que permitan activar el potencial emprendedor de las familias para así reducir su pobreza multidimensional. En la entrevista lo que hicimos es profundizar sobre los programas y herramientas que tiene esta organización para reducir la pobreza en el Paraguay e ir sacando recomendaciones y sugerencias sobre los sectores. Todo esto de parte de la visión del señor Martin Burt y de la Fundación Paraguaya. Dentro de esto quisiera destacar la herramienta llamada el semáforo de la pobreza, que es una herramienta que mide la pobreza multidimensional de las familias en comunidades vulnerables. Este semáforo contiene alrededor de 50 indicadores y 6 dimensiones, en lo que cada familia va haciendo esta encuesta y va marcando según su situación.
De esta forma se obtiene rápidamente los datos que en algún futuro se podría utilizar para hacer algunas que otras intervenciones dentro de estas comunidades. También un programa llamado Red de Empresas Sin Pobreza, que reúne a más de 150 empresas paraguayas, ya sea públicas o privadas, y trabajan de forma articulada y tienen como misión aumentar el compromiso de sus colaboradores. Es decir, si las empresas crecen, que también lo hagan los empleados. Un crecimiento en conjunto. Y resaltamos una de las frases que nos había dicho el señor Martin Burke, en que hay que tener cuidado con el crecimiento excesivo de estas empresas, ya que si estas empresas no integran a sus colaboradores, puede crear desigualdades entre ricos y pobres. Luego de esto hicimos un análisis de las encuestas, que le cedo la palabra al siguiente compañero que va a estar explicando. Buenos días compañeros, profesores y autoridades. Mi nombre es Matías Martínez Selle y le voy a estar explicando el análisis e interpretación de los resultados de las encuestas. El tamaño de la muestra fue de 30 alumnos, de los cuales hubo 12 hombres y 18 mujeres. En la figura 1 se muestra que el 67% está muy informado sobre la problemática de la pobreza en el Paraguay, seguido del 27% que no está tan informado sobre la cuestión y el 6% está en total desconocimiento sobre el tema. Siguiente figura. En la figura 3 quisimos conocer si nuestra muestra conoce de algunas organizaciones no gubernamentales u organizaciones de la sociedad civil que están involucradas con la reducción de la pobreza en el Paraguay, para analizar la situación sobre este sector, si son conocidos o no. El 73% de la muestra manifestaron que no conocen ninguna ONG que está metida en la lucha contra la pobreza en el Paraguay. Y el 27% exclamó que sí conoce algunas que otras organizaciones. Le cedo la palabra al compañero Adrián. Buenos días a todos, mi nombre es Adrián Mesa y siguiendo con las encuestas, tenemos la figura número 5, importancia sobre el rol que tienen las empresas privadas para reducir la pobreza. Para conocer la percepción de nuestras encuestas acerca de la importancia que tiene nuestro gobierno para reducir la pobreza, preguntamos si las intervenciones hechas por el gobierno cumplían un rol importante para reducir la pobreza. En el Paraguay, y las cuales el 67% dijo que sí, definitivamente el Estado es un sector muy importante para abordar la pobreza. El 33% no considera que el Estado cumpla un rol importante para reducir la pobreza. En la figura número 6, por otra parte, quisimos saber lo mismo con el sector privado y preguntamos si el rol de las empresas privadas es importante para la reducción de la pobreza. Y el 80% considera que las empresas privadas es importante para reducir la pobreza y el 20% manifiesta que no es importante. Por último, siguiente figura, preguntamos a nuestros encuestados si creen que al día de hoy existe gran cantidad de personas viviendo en situación de pobreza, y de los cuales el 73% cree que definitivamente existe una gran cantidad de personas. Y en el 27% cree que ya no existe una gran cantidad de personas viviendo en situación de pobreza en el Paraguay. Le cedo la palabra a mi compañero. Buenos días, profesores, compañeros y autoridades presentes. Mi nombre es Laura Carrasela y les estaré hablando sobre aspectos dentro del contexto de la pandemia. Bueno, como sabemos, el mundo se encuentra ante una crisis humanitaria y sanitaria sin precedentes en el último siglo. La enfermedad por coronavirus ha golpeado a economías debilitadas por el lento crecimiento y el aumento de la desigualdad. Ante la incertidumbre sobre el alcance de la pandemia, las economías y las sociedades se cierran y paralizan. Conforme al reporte, en Paraguay, unas 1.921.000 personas están en pobreza total, con las 264.000 más que aumentaron en 2019.
De este total, 1.000 personas pertenecen al área urbana y las 900 restantes son del área rural, porque la incidencia de la pobreza total sí creció, especialmente en las zonas urbanas, con un incremento significativo que impactó al agregado nacional. Por otro lado, la pobreza extrema tuvo una incidencia de 3,9% ante 4% del 2019, por lo que a nivel nacional se mantuvo invariable. Las cifras indican que alrededor de 279.000 personas se encuentran en pobreza extrema, unas 82.000 en áreas urbanas y otras 196.000 en áreas rurales. En este sentido, explicaron que la pobreza extrema se sigue concentrando en áreas rurales, mientras que la pobreza total en áreas urbanas. Dentro de la proyección post-pandemia, hablamos que el rebote económico no asegura un crecimiento sostenido. Para el 2021, la Comisión Económica de América Latina y el Caribe, la CEPAL, prevé un crecimiento económico del 5,2% para la región, que no será suficiente para recuperar el nivel de producto registrado en 2019. Para el 2022 se proyecta una tasa de crecimiento del 2,9% en promedio, lo que implica una desaceleración con respecto al rebote del 2021. La CEPAL recomienda a los gobiernos a mantener políticas de transferencias de emergencias para fortalecer una reactivación que sea sostenible en el tiempo, sea más justa, más igualitaria y más amigable con el medio ambiente. La CEPAL cita: necesitamos políticas para una recuperación transformadora con énfasis a la inversión, políticas industriales y tecnológicas para impulsar el crecimiento de sectores más intensivos en tecnología y generadores de empleos de calidad, reestructurar los sistemas de salud y educación, universalizar un ingreso básico de emergencia, implementar bonos contra el hambre, asegurar el acceso a una canasta básica digital, fortalecer el apoyo a las MyPymes e impulsar políticas transversales y sectoriales para avanzar hacia un nuevo modelo de desarrollo. Como equipo, analizamos varios puntos del trabajo hecho para ir puntualizando y generar propuestas para mejorar la gestión contra la erradicación de la pobreza. Por una parte, pudimos concluir con los datos expuestos anteriormente que las transferencias monetarias condicionadas tomaron un rol importantísimo durante la pandemia por el COVID-19, atenuando así su impacto sobre la pobreza. Estas transferencias permitieron que varias familias pudieran garantizar la seguridad alimentaria. Estos tipos de medidas tuvieron un impacto positivo en las familias paraguayas y, realizando una analogía en las crisis de los 80, los países que más rápido se fueron recuperando son los que estaban con un sistema de protección social sólido. En Paraguay, deberíamos replantearnos este tipo de políticas. De hecho, que ya se está haciendo y deberíamos continuar con eso. Por otra parte, la entrevista al señor Martin Brun nos dimos cuenta que el rol muy importante que tienen las organizaciones no gubernamentales en el proceso de la erradicación de la pobreza. Este tipo de organizaciones son fundamentales para mantener un contacto más cercano con las familias, ya que éstas viven trabajando muy de cerca con ellas. El gobierno debería de trabajar de forma articulada con estas organizaciones para así crear planes y políticas que estén mejor focalizadas y sean más eficientes. Incluso podrían hacer alianzas o convenios para que se dediquen a darle seguimiento a las interrelaciones implementadas. A continuación les dejo con la compañera. Buenos días, docentes, compañeros y autoridades presentes. Mi nombre es Natalia Adorno Lescano. Con esta investigación detectamos cuáles son las oportunidades y amenazas para el logro del objetivo 1, el fin de la pobreza en Paraguay, sumando así nuevos conocimientos con relación a este tema que por años se ha tratado y de este modo tomar mejores decisiones más eficientes para lograr el país que deseamos tener en un futuro. Tenemos 3 recomendaciones.
Fortalecer y articular el Estado, empresas privadas y organizaciones de la sociedad civil para la erradicación de la pobreza. Diseñar, implementar, ejecutar y verificar políticas públicas, económicas y sociales destinadas a mejorar el crecimiento económico inclusivo, además de poner en marcha programas y medidas de protección social. Todo esto con el fin de crear fuentes de trabajo equitativos y garantizar que las personas más vulnerables tengan acceso a los servicios básicos fundamentales, los créditos, financiaciones, propiedad, entre otros. Accesibilizar los servicios financieros, la tecnología para todos y todas, de forma que esto ayude a aumentar su capital humano y por ende calidad de vida. Como compromiso de grupo, nos comprometemos a seguir profundizando el estudio de la pobreza para así poder crear recomendaciones y estrategias para erradicar la pobreza. También a concientizar a las personas sobre esta problemática que nos compete a todos y todas. Gracias por su atención.